Anything short of that. Bird. The song. Muy buenas noches, señoras y señores. Hace 36 días casi exactos empezamos a hablar de bombas sobre el cielo de Bagdad a esta misma hora y dijimos que era un momento histórico. También se puede decir que en la historia de esta guerra lo que acaba de ocurrir es un momento muy señalado. Probablemente ustedes lo han visto en Diario Noche. El señor Iñatenko, hablando en nombre, por supuesto, del señor Gorbachev, ha dicho que Irak ha dado una respuesta positiva a ese plan de paz soviético. Felipe Sagún, Juan Antonio Sacaluga, en este estudio, esta noche, en este Diario de la Guerra, que, insisto, tiene que comenzar con una noticia que está relacionada directamente con la guerra, pero que apunta más hacia la posibilidad de una paz. ¿Qué os parece si lo primero que hacemos es repetir esa actuación, esa declaración del señor Iñatenko, que se ha producido pues hace unos 15 minutos o cosas así aproximadamente en el Kremlin? Podrán ustedes oír lo que dice el señor Iñatenko, lo vamos a traducir naturalmente, y podrán ustedes seguir los 8 puntos. Eran 8, ¿verdad? 8 puntos, la declaración del señor Iñatenko, donde se describe lo que va a ocurrir o puede ocurrir en los próximos días. Así que adelante, vamos a ver esa declaración desde Moscú. Please pardon me. Good morning. Perdón, queridos colegas, perdonen Please ustedes excuse me for having kept you for so long, but I do think that the effort was worthwhile. Realmente creo que el esfuerzo ha merecido la pena. So, the negotiations Las negociaciones hours, 20 minutes, they han durado 2 horas y 20 minutos, empezaron a las 12:10 y concluyeron hace tan solo 10 minutos. being entrusted by the President of Iraq and the Revolutionary Command. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Tariq Aziz, presentó, según las instrucciones de Saddam Hussein y del Consejo de la Revolución, la respuesta al plan soviético. La respuesta es positiva. La respuesta, después de una discusión y una comparación de las distintas posturas, las dos partes han llegado a la conclusión de que es posible encontrar una forma de terminar con el conflicto militar del Golfo siguiendo las líneas siguientes. Va a ser un proceso de evolución que incluirá los siguientes elementos. En primer lugar, Irak afirma su retirada completa e incondicional de Kuwait. En segundo lugar, la retirada de fuerzas se iniciará el segundo día después del alto en las hostilidades. La retirada de fuerzas tendrá lugar dentro de un marco de tiempo fijado, dentro del cual se retirarán 2/3 de las fuerzas iraquíes presentes en Kuwait. Las sanciones económicas previstas por las Naciones Unidas no serán aplicadas a Irak y una vez que se haya producido la retirada de tropas iraquíes de Kuwait, ya no existirán las causas para que tengan o estén en vigor las resoluciones del Consejo de Seguridad y por lo tanto esas resoluciones del Consejo de Seguridad dejarán de estar en vigor. Además, inmediatamente después del alto el fuego, todos los prisioneros de guerra serán inmediatamente liberados. Séptimo, la retirada de fuerzas será vigilada por países no directamente involucrados en las hostilidades
y esta misión le será encargada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por último, todos los detalles y especificaciones serán negociadas. Los resultados finales de estas negociaciones serán hechos públicos hoy, 22 de febrero, y serán hechos públicos a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en primer lugar. Esto era más o menos lo que tenía que decirles sobre el trabajo que se ha realizado hoy y por lo tanto creo que puedo decirles muy buenos días. Y creo que la ocasión merece una aplauso. Enormemente significativo ese primero autoaplauso, de alguna manera, la provocación del aplauso por parte del señor Iñatenko, la gran sonrisa que de alguna manera coincide con las sonrisas, no sé si eran diplomáticas o no, del embajador, del ministro de Asuntos Exteriores Asís cuando se encontró con Gorbachev. Noticia urgente, procede desde Moscú y dice que el líder soviético Mikhail Gorbachev ha telefoneado al presidente de los Estados Unidos, George Bush, lo ha telefonado ya, para informarle de sus conversaciones de paz, según ha anunciado un portavoz del Kremlin. Bien, ustedes han seguido lo que ha dicho el señor Iñatenko, eran 8 puntos y si no os parece mal, podríamos ir punto por punto de esos 8 que el señor Iñatenko ha informado desde Moscú. Vamos a ver, el primero ha sido el más, si no sorpresivo o no sorpresivo, eso no lo sé, pero ha sido la noticia en sí misma. En primer lugar, Irak está de acuerdo con retirarse completa e incondicionalmente de Kuwait, que era la gran condición de todas las condiciones, la que aparece naturalmente en las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Cómo lo veis? Bueno, aparentemente parece que es el punto más claro, aunque es verdad que aquí también se podría decir que falta un adjetivo, y es si la retirada es, aparte de completa e incondicional, total. Y ya veremos luego en el segundo o en el tercer punto como eso no se menciona, no parece que sea ese adjetivo de total, no parece que aparezca con esa claridad. Eso es lo único que yo me gustaría comentar en este primer punto. Pero los que puedan interpretar, antes de pasar al segundo, como que la declaración de hoy, las conversaciones en Moscú, es una, le pondré comillas, una rendición, porque supongo que de eso habría que hablar mucho, de Saddam Hussein, tal vez cuando se hayan enterado de que Irak afirma que se retira completa e incondicionalmente de Kuwait, puedan pensar que Saddam Hussein de entrada se ha rendido, con comillas. Yo creo que sí. Yo pienso que evidentemente el planteamiento que acaba de hacer el portavoz soviético coloca en una situación muy difícil, dificilísima a la alianza, al presidente Bush en primer lugar, para poder seguir adelante con la batalla terrestre. En cualquier caso, a medida que vamos entrando a los siguientes puntos, se va aclarando más lo que significa retirada completa e incondicional. Y se ve que inmediatamente que hay muchos detalles todavía en el aire, pero me imagino que vamos a ir viéndolos poquito a poco. De hecho, el propio portavoz, Iñatenko, reconocía que se sigue negociando. No ha habido todavía una reacción inmediata de la Casa Blanca al conocer este aspecto de la información. Sin embargo, tenemos a uno de nuestros compañeros, aún le quedan 6 minutos de satélite, probablemente él tendrá una información más actualizada. Creo que es Frederick Porta. ¿Tenemos a Frederick Porta en Nueva York, por favor? Sí, efectivamente, Jesús. Ahí está Frederick. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. No hay respuesta oficial todavía de la Casa Blanca, si bien se reconoce que esta última propuesta de paz es mucho más precisa que la del pasado viernes. De todas maneras, aquí en los Estados Unidos no hay margen para la esperanza, porque hay que recordar que lo que ha dicho repetidamente la administración Bush es que cuando antes y ante todo hay que cumplir todas, absolutamente todas, las resoluciones de Naciones Unidas. Y en esos 8 puntos lanzados desde Moscú hay terreno que suena a condición expuesta y puesta por parte de Irak. Vosotros estabais siguiendo, por ejemplo, la televisión norteamericana, supongo. Sí, efectivamente. ¿Habéis observado, más allá de la estricta noticia, en los gestos, quizás asomándose por la ventana, no lo sé, es un país muy gráfico, ¿habéis observado un tipo de reacción anímica ante esta noticia? Yo creo que la respuesta sería, Jesús, desilusión todavía. No hay margen para la esperanza, no hay margen para la euforia, esta vez tampoco. Muchas gracias, Frederick.
Estamos recorriendo esos 8 puntos, hemos hablado ya del primero, el primero lo repetimos, Irak afirma su voluntad de retirarse completa e incondicionalmente de Kuwait y hemos llegado al provisional, inmediato, urgente acuerdo de que quien quiera interpretarlo como una rendición de Saddam Hussein podría tener sus razones si se fija en este primer punto de los 8. El segundo es más técnico, el segundo habla de cuándo se va a producir o se va a empezar a producir esa retirada. Parece ser que en la traducción que nosotros hemos ofrecido de las palabras de Iñatenko se habla del segundo día después del alto el fuego, lo cual, ¿creéis vosotros, implica que primero va a haber un alto el fuego y después va a empezar la retirada? Efectivamente. Fin de hostilidades, me ha parecido entender. Esto sí que se ajusta casi al pie de la letra a las últimas exigencias de los aliados. Quedaban 24 horas para que empezase la salida. Ahora, aquí queda colgada una cuestión clave. No dice cuándo empieza, no dice cuándo acaba. De manera que hoy mismo el secretario de Defensa norteamericano ha dicho en el Capitolio que quiere que eso termine en días, dado que en días entraron el 2 de agosto. De manera que este va a ser un punto conflictivo, tal como está presentado ya de entrada, se ve que va a ser muy conflictivo. Sí, el comentario de Felipe entra en el tercer punto, Sí, ¿qué dice? Sí. Que dice que en un plazo fijado, que no ha dicho cuál es ese plazo, Cierto. tendrán que retirarse las 2/3 partes. No dice qué va a pasar con el otro tercio, por eso yo hablaba de si la retirada completa quiere decir lo mismo que total. Creo que aquí estamos, yo creo, en el primer punto controvertido, luego ya veremos otros, pero este es el primero y el más delicado. A lo que decía Felipe, hay que añadir lo que hoy publicaba el Washington Post, esos 4 días, que no parece realista. De hecho, el Pentágono había establecido una previsión de retirada antes del comienzo de la guerra de 1 a 2 meses. Luego se dijo que como había material que había sido destruido, ese plazo se podía achicar, pero no achicar en demasiado, se podía achicar una semana, con lo cual el Pentágono estaba hablando de 3-4 semanas para la retirada. Jesús, más importante que los plazos en el punto segundo y tercero es cómo se retiran y qué se llevan. Me explico, es decir, el decir que se van 2/3 partes en el tiempo fijado, evidentemente, que es el tercer punto, deja pendiente cuál es el tiempo fijado, porque no se nos dice. Ahora Probablemente porque se lo ha dicho el señor Gorbachev, el señor Bush por teléfono. Y o está negociando. O está negociando todavía, es posible. Pero es que 2/3 partes, si no incluye la Guardia Republicana y no incluye las divisiones que vienen a ser 8 o 10 profesionales, tú puedes retirar mañana de las primeras líneas del frente de Kuwait y puede que de las segundas líneas también, 200.000 o 300.000 hombres y dejar el grueso del ejército iraquí sin tocar. De manera que ese punto está también... Sí, si no el grueso, por lo menos lo más importante de ese ejército. Y luego el material, que también se refería a Felipe, que es muy importante, es decir, qué material se deja y qué material se queda. Parece que aquí hay una pretensión también americana de que Irak abandone en Kuwait y por lo tanto renuncie a recuperar gran parte de su armamento desplazado allí. O sea, hay una manera de completar el daño que se le ha hecho a este aparato militar. Es curioso, porque la primera noticia llegó urgente justamente cuando terminaba Iñatenko de hablar, noticia urgente, suenan las sirenas en Darán, en Sarabia, en Arabia Saudita. En el mismo momento, o sea, cuando estaba hablando Iñatenko, sonaban las sirenas ante posible ataque de Scud. Ahora mismo acaba de llegar una noticia que dice que ciertamente sonaron las sirenas en Riad también, además en Riad, y que se han oído explosiones, y que probablemente se trata de un ataque de cohetes. Es muy curioso, es decir, hasta qué punto Saddam Hussein va a dejar alguno de su material, como estabais diciendo, en Kuwait. Creo que es un punto muy conflictivo. Bueno, el hecho de que estén disparando, respondiendo los iraquíes, no tiene nada de extraño. La verdad es que están... No, ahora es un anticlímax, quiero decir. No, pero están sufriendo tal desgaste hasta que los generales en el campo de batalla, en Arabia Saudí y en el norte de Arabia Saudí, reciban las órdenes de alto el fuego, la guerra sigue adelante, la ofensiva sigue adelante y además la ofensiva terrestre, los preparativos de la ofensiva terrestre estaban ya en marcha, es decir, ya había comenzado el ablandamiento y la intensificación de fuego artillero, etcétera, etcétera. Podemos recapitular, porque a partir del punto tercero se entra en otros aspectos, estos son los más directamente relacionados con el conflicto y la retirada. Punto primero, Irak afirma que se va a retirar completa
e incondicionalmente de Kuwait, que parecía ser que era la cláusula por encima de todas las cláusulas. Segundo, que habrá un alto el fuego y que al segundo día después del cese de las hostilidades se comenzará la retirada. Tercero, de que las 2/3 partes de las fuerzas iraquíes se retirarán en un plazo que ha sido fijado pero que no conocemos. Pasemos al punto cuarto, donde se establece que no se aplicarán sanciones a Irak. Sí, se supone que es polémico, ¿no, Felipe? Me parece que es muy polémico, pero no creo que Estados Unidos pudiera aceptar esto, a no ser que entendamos por sanciones lo que está implícito en las resoluciones de la ONU, pero eso está en el quinto punto. Por lo tanto, si hay un quinto punto, quiere decir que aquí estas sanciones se refieren a otra cosa. ¿Qué se le quiere decir? ¿Que pague reparaciones de guerra a Kuwait? ¿Entendemos esto? No, yo pienso que, porque utiliza el verbo retirar, quiere decir, se refiere a las sanciones aprobadas en las resoluciones de la ONU, porque dice, se retiran las sanciones de la ONU una vez que se vayan las fuerzas de Kuwait. El problema con este punto es que Estados Unidos ha exigido claramente que hay que cumplir las 12 resoluciones, no las 660, sí, a la que ha vuelto a hacer referencia el propio Vitaly Ignatchenko, el portavoz soviético, en su primera frase. Sí. Dice, han aceptado respuesta positiva, han aceptado las 660. En su integridad, ¿no? Sí, lo que pasa es que ten en cuenta que algunas de las resoluciones ya están obsoletas, por ejemplo, que libere a los rehenes. El punto cuarto dice, no se aplicarán sanciones a Irak, y el punto quinto dice que tras la retirada, entonces ya cesarán todas las causas, es decir, que motivaron la resolución 660. Claro, por eso yo digo que estas sanciones, porque no he visto que se hable de nada de reparaciones, y una de las reivindicaciones claras de los aliados es que Irak tiene que reparar a Kuwait por los daños cometidos en el Emirato durante la ocupación. Por eso yo, al haber un quinto punto que dice que una vez completada la retirada no hay lugar para mantener las resoluciones, entiendo que el punto 4, que hace referencia a las sanciones, podría ser en parte eso y en parte también las sanciones económicas por la invasión. En cualquier caso serán puntos conflictivos. El 6 no. Parece que sí. El 6 parece ser que no, porque dice que tras el cese de las hostilidades, todos los prisioneros quedarán libres. Hablando de sanciones, hasta ahora tenemos dos cifras. Los kuwaitíes han hablado de 50.000 millones de dólares, lo que exigiría la puesta en marcha de las tareas de reconstrucción en este momento, y se están negociando ya. Las tareas principales, por ejemplo, todas las instalaciones de petróleo destruidas hasta este momento, que por cierto han sido pocas, y por cierto tenemos noticias de que la mancha del petróleo que tanto nos asustó y tantos problemas causó al principio, se ha ido reduciendo y no es tan grave como al principio parecía. Es grave, claro, pero es bastante menor de lo que parecía. Pero en el tema de las sanciones, Irak ha dicho, el viceprimer ministro Hamadi dijo en Teherán, a Velayati, uno de estos días, que ellos exigían 200.000 millones de dólares, sí, que es el daño causado hasta ahora. De manera que este va a ser un punto, yo creo, para las negociaciones finales, donde dices, mira, yo te perdono, tú me perdonas, que es lo que pasó con Irán en su día. El punto sexto, creo que no habrá ningún problema con él, porque todos los prisioneros de guerra serán liberados inmediatamente después del cese de hostilidades. El punto séptimo, creo que por aquí puede llegar a un conflicto también. Según ha contado el señor Ignatchenko, la retirada será vigilada por países no involucrados en el conflicto actualmente y estará supervisada o dirigida por Naciones Unidas. Ese es el punto séptimo, lo cual quiere decir qué países pueden vigilar la retirada. 22, ¿cuántos se compran en la coalición? 28, ¿verdad? Países. 28 o 29, según se supone que todos esos países, entre los cuales está incluida España, no podrán vigilar la retirada. Me permite, Jesús, que dé un paso atrás, porque saltarse tan fácilmente el punto 6 de los prisioneros, sí, hay un problema muy serio. Sencillamente Irak, hasta ahora, no ha dicho ni cuántos prisioneros, dice lo que quiere, claro, pero ni siquiera ha permitido, autorizado a Cruz Roja a visitarlos. De manera que el reconocimiento por Irak de cuántos prisioneros de guerra tiene y el hecho de que se les exija que sea de inmediata la entrega a estos prisioneros, como se hace por parte de los aliados, también deja abierto un margen para Pero yo supongo que el punto es tan relativamente menor que Irak no va a tener inconveniente en que vaya la Cruz Roja, no lo sé, pero no me parece que sea de los grandes escollos, aunque sabemos que, por ejemplo, la guerra de Vietnam, eso lo sabéis vosotros dos perfectamente, hasta que no arreglaron toda la vuelta de los prisioneros, es decir, no se solucionó. Es que eso es la cuestión, el tema de los prisioneros es especialmente sensible en Estados Unidos, y la única pregunta aquí sería, ¿Irak puede responder de todos los prisioneros?
Todas las personas recogidas como supongo que prisioneros en pueden un responder de régimen ellos. tan dictatorial como el de Irak está todo absolutamente. Primera reacción norteamericana viene del Pentágono, acabo de recibirla y por tanto vamos a traducirla directamente. Procede de Washington y dice que las fuerzas de los Estados Unidos continuarán luchando en el Golfo hasta que no reciban órdenes, por el contrario, desde la Casa Blanca, a pesar de ese acuerdo de Irak al plan de paz soviético para terminar la guerra, según ha declarado un portavoz del Departamento de Defensa, esto es del Pentágono. Continuaremos con nuestras previsiones hasta que nos ordenen otra cosa, dijo el portavoz, y declinó comentar, o sea, hacer ningún comentario sobre ese plan soviético que implica el cese de las hostilidades y la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait. O sea que, según la primera nota oficial que recibimos de los Estados Unidos, viene del Departamento de Defensa, lo que llamamos el Pentágono, las fuerzas norteamericanas continuarán con su plan de lucha hasta que la Casa Blanca le ordena lo contrario, lo cual es lo lógico, lo normal, porque la decisión será del presidente Lo Bush. que habíamos comentado. Estamos en el punto 6, hemos hablado del punto, estamos ya entrando en el 7, cuando con buen criterio Felipe volvió atrás al punto 6. Y aquí tenemos que la retirada será vigilada por países no involucrados en el conflicto, y en el conflicto están involucrados muchos países importantes en Naciones Unidas y controlada por las propias Naciones Pero Unidas. sí tenemos muchas ideas sobre este tema en las negociaciones que ha habido pues, en el Cairo entre los países del Golfo y los ministros exteriores de Siria y Egipto, en la propia ONU. El propio secretario general Pérez de Cuéllar, en alguna de las ruedas de prensa los últimos días, pues ha dicho que estaban preparados para esta eventualidad. Citó fuerzas de países escandinavos, listas para ser enviadas ya en cualquier momento. Me imagino que ahí podrían añadirse fuerzas de algunos países islámicos, no implicados directamente, de manera que este tema no es el más importante. Yo creo que la vigilancia se podrá resolver. Había una alusión de Iñatenko, que estamos resolviendo mucho los puntos en lo cual... ¿Y quién sabe si tropas soviéticas? Sí. ¿Quién sabe si tropas soviéticas? Y luego él al final dijo esto de que serán informados en primer lugar los países que componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual puede querer decir una introducción de nuevo de Naciones Unidas en la negociación. Sí, yo la polémica sobre el tema de los países no involucrados es qué países árabes se consideran no involucrados, porque aparentemente Jordania es un país no involucrado. Y estaría por ver si Estados Unidos acepta que fuerzas jordanas o fuerzas yemeníes. A mí me parece que hay fuerzas, las fuerzas que más han luchado a favor de una solución política, yo pienso, en las últimas semanas, está el Magreb, sobre todo Argelia. Tenemos los países escandinavos que no han intervenido para nada. Alemania quizá también. Alemania podría ser un país neutral en este aspecto, dado que se ha mantenido, aunque ha habido un apoyo logístico importante. Y económico, económico sobre todo. Está claro que tiene muy buena imagen y no hay que olvidar que Gorbachev ha hablado con Kohl estos días intensamente. Probablemente también estarían consultando sobre esto, ¿no? Y podemos entrar en el punto número 8, que ya es casi burocrático, nada es burocrático en este comunicado, pero donde se dice que, bueno, hoy mismo, 22 de febrero, viernes, se conocerán los detalles de la negociación, que serán públicos y que serán comunicados en primer lugar a los países que componen, creo recordar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice todos los detalles restantes serán negociados. Los últimos detalles que nos ha adelantado el primer ministro francés, que exigían los aliados, era que cuando se vayan dejen detrás el equipo peligroso, entre comillas, y por equipo peligroso todo el mundo ha entendido las armas químicas y las piezas de artillería para lanzamiento de dichas armas. Y en segundo lugar, que limpien las minas. Si de verdad tienen de medio millón a 1 millón de minas, estaréis conmigo que necesitan tiempo para limpiarlas. Necesitan mucho tiempo, y además eso es una de las exigencias de Bush, medio millón de minas, más las trampas explosivas que hay en la ciudad de Kuwait, que según parece está regada de este tipo de explosivos. En cualquier caso, estaréis ambos de acuerdo conmigo en que lo que, aparte de los análisis que se deben estar haciendo por todas partes, acaba de llegar uno de la OLP, viene de Naciones Unidas, dice que la solución de la crisis del Golfo contribuirá
a que se cumplan también las resoluciones de la ONU sobre la ocupación israelí en los territorios árabes y Palestina, manifestó esta noche el observador de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en Naciones Unidas. Digo que aparte de todos estos análisis que estarán haciendo ahora, me imagino en la Casa Blanca, analizando esos 8 puntos con lupa, yo creo que lo que está circulando a estas horas por el mundo de una manera tremenda es ese primer punto. Irak dice que se retirará incondicional y completamente de cuenta. Yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a las 4 de la tarde Saddam Hussein haya dicho lo que haya dicho sin dar, como decía el primer ministro británico en su lectura, la menor esperanza de aceptación de este tipo de condiciones, y en una reunión que empieza 6 horas más tarde, a las 10 de la noche en Moscú, y termina hace muy pocos minutos, se acepta esto? Segundo, si nos metemos en este momento en el despacho de Isaac Shamir, del primer ministro israelí, el problema en este momento para Israel, no solamente para Bush, fundamentalmente para Israel, es muy grave, muy grave. El que más probablemente esté sufriendo en este momento si esto sale adelante, y desde luego, visto este plan, que yo creo que si se resuelve y se evita la guerra sería fantástico para todos, se evitarían muchas muertes, está claro que pierden todos si hay un vencedor, que es la Unión Soviética. Que es Gorbachev, claro, es evidente. Que es Gorbachev. Que tampoco puede no haberle salido nada mal su jugada. Vamos a ver, Felipe ha planteado un tema, a mí me parece muy válido. Si a partir de las 4 de la tarde todo Occidente que yo sepa, ha dado más o menos la misma interpretación, es ambiguo, pero en fin, seguirá luchando, decepcionante, jarro de agua fría, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que ahora estemos hablando de este asunto? No habremos tenido aquí un problema de traducción, no tanto del árabe literal, como del sentido de la dialéctica árabe, porque curiosamente a nosotros mismos nos han llamado muchas personas de lengua árabe, que nos han dicho que no es que hay que entender otra traducción, y curiosamente, nos ha dicho en Diario y Noche también, la Embajada de Irak en Madrid ha enviado una nota de la cual solamente voy a leer, donde se dice que no ha sido bien traducido. La traducción ha sido incompleta y defectuosa, y por tanto ha conducido a malinterpretar el texto y los análisis emitidos posteriormente. Y en su punto 3 dice, el discurso, es una nota de la Embajada de Irak en Madrid, el discurso confirma la retirada iraquí, esto es de las 11 de la noche tal vez, el discurso confirma la retirada iraquí e indica implícitamente su aceptación de la iniciativa soviética mediante la carta portada por el ministro de Asuntos Exteriores Tariq Aziz. No obstante, el discurso del presidente expresa sus dudas sobre la aceptación de tal iniciativa por Estados Unidos, Gran Bretaña y los sionistas, dice. En este caso, Irak no tiene otra salida que seguir la lucha impuesta por Occidente. Pero aquí ya se dice que el discurso confirmaba la retirada. Yemen, y ya terminó, Juan Antonio, Yemen, lo decíamos en el telediario, el embajador de Yemen en Naciones Unidas inmediatamente dijo, no ha sido bien traducido el discurso por la televisión norteamericana. Sí, pero... Esas fueron sus palabras. Dice que se va a retirar. Sí, pero claro, sí, bueno. Pero está claro, es decir, el traductor que teníamos en Televisión Española dijo eso, dijo que efectivamente él había hablado de retirada, y entonces el propio Saddam Hussein decía, pero ahora nos piden más. Vamos a ver, yo a las preguntas de Felipe añado más. ¿Por qué él en su discurso no ha dicho inequívocamente que aceptaba el plan de Gorbachev? Lo podía haber dicho muy claramente y lo ha reservado para que así lo anuncie en Moscú, primera cuestión. Segunda cuestión, es posible que algunas traducciones hayan sido defectuosas, pero me cabe, no puedo entender que el primer ministro británico y el propio presidente de los Estados Unidos tengan malos traductores árabes. Me cuesta muchísimo trabajo. He dicho antes, todo el mundo... Por eso, yo no creo que el problema haya estado en la traducción. Creo que la interpretación de la embajada iraquí, bueno, no explica todo. ¿O no será que Saddam hablaba para adentro? Claro, eso es la cuestión. El problema es que él ha dado dos mensajes. Uno, el que ha querido dar en su mensaje, y otro, el que transmite Aziz ahora en Moscú a través de Ignatienko. ¿Y por qué? La única explicación que tengo es que él quiera demostrar al mundo que él quiere la paz, el que no quiere la paz es Bush. Él le dice a Gorbachev, yo estoy de acuerdo con su plan, pero yo preparo a mi pueblo porque en el fondo no creo en que aquí vaya a haber una paz, y le estoy preparando para que... Felipe, ¿no sería esa la trampa perfecta? Es decir, devolverle la pelota a Bush de tal manera de decir, yo lo acepto. Porque tenemos que recordar que lo que ha hecho Irak es aceptar el plan de paz soviético, negociar con la Unión Soviética, pero no con los Estados Unidos, no con los aliados. Y hay otra cosa, es decir, ha habido respuesta a ese plan ya por los aliados. Y Bush dijo claramente que había aspectos que le parecían insuficientes, que no se ajustaban a los requisitos de las resoluciones de Naciones Unidas. De manera que responder ahora
que aceptan el plan de Gorbachov tampoco puede ser suficiente. Exacto. Si no va acompañado de otra cosa. Ahora bien, sí creo, yo estoy totalmente con Juan de que puede haber sido el discurso de Saddam Hussein para consumo interno. Segundo, lo importante es Moscú. Tercero, si hubiera sido un rechazo, no tenía sentido haber mandado a Tarek Aziz a Moscú esta noche, se hubiera podido hacer por un teles por la embajada. Y por otro lado, en toda la diplomacia iraquí desde el 2 de agosto ha habido una cara buena y una cara mala. La doble cara de muchos gobiernos y de muchas crisis y muchos conflictos. Saddam Hussein era la cara mala, Tarek Aziz era la cara buena, el cristiano, el occidentalizado, el que hablaba bien inglés, el de maneras suaves. De manera que, al mismo tiempo, tal vez Saddam Hussein esté respondiendo a presiones internas, que deben ser fortísimas, de su propio régimen, y Tarek Aziz esté respondiendo a algo que le deben haber hecho ver clarísimamente los soviéticos. Señores, exactamente, el toro está en la arena, el toro está en la arena, lo tenemos en la frontera, esto va a empezar en horas, y ustedes verán, le pasamos la pelota y le ponemos en una situación que llamaba yo la otra noche aquí en un telediario, una pesadilla, un escenario de pesadilla, por los problemas que implica para muchos a los aliados, o ustedes van a un suicidio y llevan al pueblo al suicidio, como decía el portavoz soviético. Es la 1:17, naturalmente una hora menos en Canarias. Si usted ha conectado con nosotros en estos momentos, estamos hablando de algo, una noticia muy importante que ha surgido como a la 1:20 aproximadamente, en torno a las 12:30 en cualquier caso, según la cual Irak, en Moscú, las conversaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores Aziz y el propio presidente soviético Mikhail Gorbachev, Irak ha aceptado un plan de 8 puntos, cuyo primer punto establece inequívocamente que Irak está dispuesto a retirarse completa e incondicionalmente de Kuwait, de Estados Unidos, donde son ahora las 7:18 de la tarde, si no resto mal 6 horas, de la Casa Blanca no ha llegado ningún comentario. El único comentario que ha llegado es del Pentágono y dice que los planes militares aliados continúan tal como estaban y que solo serán cambiados si reciben una orden de la propia Casa Blanca, pero la Casa Blanca no se ha pronunciado todavía. Esa es la situación en estos momentos. La pregunta es, si no es una trampa para el presidente Bush, ¿cómo lanza ahora la iniciativa esta noche o mañana por la noche cuando Irak dice que acepta el plan soviético? ¿Qué va a pasar ahora? Hombre, está claro que en estos momentos Bush ha sido colocado en un aprieto, indudablemente. Puede repetir los argumentos que ya invocó hace un par de días cuando se conocieron las primeras filtraciones del plan soviético. Pero es evidente que ahora mismo para Bush salir y decir que no le vale el plan soviético es muy duro. Es bastante difícil, sobre todo de cara a algunos miembros de la coalición internacional, y vamos a ver cuál es la reacción en el mundo árabe. Creo que nos estamos adelantando porque el portavoz ha dicho claramente que siguen las negociaciones, que quedan por negociar muchos detalles y por lo tanto, vamos a ver, Bush se puede adelantar. Si se ha adelantado el portavoz soviético y antes de concluir las negociaciones ha informado ya de que ha habido acuerdo, probablemente es porque había un ultimátum que terminaba ahora mismo. Justamente hace 24 horas decíamos que ese ultimátum era de 24 horas, que empezaba en la medianoche del miércoles al jueves y que terminaría en la medianoche del jueves al viernes. Y Gorbachev tendría que haber recibido esa comunicación, porque no tiene mucho sentido que sigan en este momento negociando. Por cierto, que al lado de Tarek Aziz está el embajador de Irak en Naciones Unidas, Al-Ambari, que es probablemente el diplomático de más prestigio de Irak en el extranjero, muy respetado en los medios de Naciones Unidas por los años que lleva y por el rigor y la capacidad de este hombre, ¿no? Y teniendo en cuenta la intervención tan importante que va a tener que tener Naciones Unidas, si esto sale adelante, pues es posible Recordemos que poco después de terminar la declaración del señor Iñatenko,
que más adelante podremos repetir, por si usted ha llegado ahora a estar en nuestra compañía, cosa que le agradecemos. Recibimos una noticia según la cual el propio presidente Gorbachev había llamado por teléfono al presidente Bush, y no sería, como Felipe dice, no sería nada extraño que poco antes ya hubiesen hablado por teléfono, que durante las conversaciones hubieran hablado por teléfono y que de alguna manera Bush lo supiera todo antes de que hablase Iñatenko. Hombre, lo que parece claro es que ahora sería por lo menos inoportuno que hubiera un ataque norteamericano esta noche, ¿no? Es imposible. Es imposible. bueno, no es imposible, pero sería una contranatura. Sería muy difícil de aceptar, ¿eh? Sí, no, porque entonces no hubiera esperado hasta ahora. Es decir, el problema es decir, Bush ha puesto por delante el mantenimiento de la coalición, las relaciones con la Unión Soviética, que sus proyectos militares propios, si no hubiera habido estos aplazamientos. De manera que, habiendo aguantado hasta aquí, no tiene ningún sentido, evidentemente, el romper en este momento, y menos ahora, claro, que le han pisado ya la... Vosotros que habéis estado en Estados Unidos como corresponsal y por lo tanto a lo mejor domináis más las claves psicológicas, ¿os parece hasta cierto punto lógico el retraso en una primera reacción, siquiera sea una primera salida a escena del portavoz de la Casa Blanca para decir alguna cosa? Ha dicho dos palabras el portavoz de la Casa Blanca, según tengo aquí simplemente dos palabras, y retrata el ambiente. ¿Recordáis, estábamos además juntos, recordáis la noche del comienzo de la guerra? ¿Recordáis cuando una de las primeras cosas que contamos, aparte de que se oían disparos antiaéreos, fue que el señor Fitzwater salió corriendo, es decir, por uno de los pasillos de la Casa Blanca, mientras los periodistas detrás le iban, y intencionada, pues se ha repetido prácticamente la misma escena. Estados Unidos, desde Washington, Estados Unidos no ha reaccionado aún al anuncio de que Irak respondía positivamente a una propuesta soviética de paz en el Golfo Pérsico. El portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, dijo no tener comentario alguno sobre el anuncio hecho hoy en Moscú por el portavoz del Kremlin, Vitaly Iñatenko. Nada, grita Fitzwater a un grupo de reporteros tras ver en televisión la transmisión desde Moscú de la rueda de prensa de Iñatenko. Es una escena casi idéntica, con un sentido totalmente contrario, o muy contrario, a la que se produjo aquella noche cuando el propio Fitzwater salía corriendo y los reporteros le preguntaban y él decía también nada. Hay un vicealmirante británico que ha pronunciado ayer, una conferencia muy interesante en Londres, y puede explicar lo que hay detrás de ese toro, la imagen del toro en la frontera de Kuwait para saltar, y que de repente lo paran. En este momento, si no se produce la ofensiva terrestre, Irak, aunque deje todo lo que tiene, dentro de Kuwait, se quedaría con un ejército de 500.000 hombres, más de 2.000 tanques, 1.200 piezas de artillería y 4.500 blindados. El ejército... Y la Guardia Republicana intacta. Y Saddam en el poder. Y Saddam Hussein. Tenemos al teléfono a uno de nuestros corresponsales en Moscú, Xavier Sitjar, que estuvo en el aeropuerto de Moscú cuando llegó a Asís, ha estado en la declaración de Iñatenko y probablemente nos podrá contar esa cosa que no es tal vez la esencia de la noticia, pero que compone a veces también la noticia, que es el ambiente, los gestos, las sonrisas, lo que se dice por allí. Buenas noches, Xavier. Buenas noches. Asumimos que estuviste en esa declaración de Iñatenko, ¿verdad? Sí. Y también en el aeropuerto, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Hoy todo el ambiente era un poco especial, porque creo que alrededor de Tarek Aziz y también de Ignatienko había una gran expectación para saber cuál era la respuesta, y mucha gente intuía que la respuesta sería positiva, quizás porque Tarek Aziz, a diferencia del domingo pasado cuando ha descendido del avión, no ha querido hacer ninguna declaración. Ha ido directo a saludar al viceministro de Asuntos Exteriores soviético, se han colocado en un coche y han ido rápidamente hacia el Kremlin. Después no han tardado mucho tiempo, 2 horas y media solamente de reunión para que Vitaly Ignatienko, el portavoz del presidente soviético, saliese a la rueda de prensa e informase con una sonrisa, como han podido ver todos ustedes en directo, muy amplia y satisfactoria, de que había sido positiva toda el esfuerzo de la Unión Soviética para acabar con la guerra del Golfo. Y creo que todos los periodistas que estábamos allí hemos respirado también mucho y muy profundamente de alegría. Pero está conmigo, Javier, están conmigo Juan Antonio Sagaluca y Felipe Sagún, que ahora probablemente querrán saber algo de ti. Pero esa sonrisa de Iñatenko podría significar que para la Unión Soviética esto es un buen tanto diplomático, ocurra lo que ocurra,
o es porque detrás pudiera existir el convencimiento de que los Estados Unidos, los aliados, en fin, van a aceptar también ese plan y que la guerra podría terminar? Con otras palabras, ¿es una sonrisa personal soviética o es una sonrisa por la paz del mundo? Yo creo que sea cual sea el resultado a partir de ahora, sin duda alguna la Unión Soviética y sobre todo el presidente Gorbachev ha tenido un triunfo absoluto, un triunfo que le permite revalidar su premio Nobel de la Paz ante el mundo y también le permite que dentro de su país haya estabilidad en su relación con las fuerzas políticas más ortodoxas, que desde las últimas semanas le estaban exigiendo una atención especial por lo que estaba pasando en Irak y sobre todo le exigían una preocupación y una denuncia por las muertes que había de gente inocente, de personas que estaban recibiendo los impactos de bombas. Yo creo que para Gorbachev es una tranquilidad absoluta, porque en el mundo se dudaba sobre su actitud en relación a la paz después de los sucesos violentos de los países bálticos, de Lituania, y también en la Unión, donde los ortodoxos estaban muy enfadados y de alguna forma yo creo que habrán quedado ahora desarmados, porque Gorbachev ha conseguido acabar la guerra con dignidad y sobre todo dignidad para Saddam Hussein, que en estos momentos podrá seguir en el poder en su país, a no ser que pase ya alguna cosa dentro de su propio ejército o un problema distinto al que de alguna forma había con el de la guerra. Xavier, Juan Antonio Sacaluga quiere preguntarte algo. Vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con esa interpretación que haces tú sobre los objetivos que en política interna se ha marcado Gorbachev con esta iniciativa y con esta actitud. Ahora, la duda que nos cabe aquí es si es el precio que va a tener que pagar Gorbachev en sus relaciones con los Estados Unidos por esta iniciativa. Porque la sensación que hay es que esta propuesta de paz puede ser tremendamente inoportuna para los Estados Unidos, que incluso Estados Unidos no podía haber estado completa y absolutamente informado de la iniciativa y que por lo tanto al precio de haber recuperado parte del frente interno, sobre todo el frente conservador, ahora Gorbachev tenga el problema de explicarle el porqué de esta iniciativa a los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Pero en todo caso Gorbachev necesitaba más que los Estados Unidos que hubiese una solución pacífica, también por sus propios intereses estratégicos, con la presión de unos sectores ortodoxos que querían casi implicarse en la guerra, y además por el peligro que representaba que esta guerra fuese más allá y que pudiese implicar también a la URSS porque estaba muy cerca de sus fronteras. Yo creo que Gorbachev, el precio que tenga que pagar con los Estados Unidos es inferior a su victoria, en el sentido de evitar que la guerra vaya más allá y de asegurar que quizás en el futuro su presencia en el Oriente Medio sea tanto o más fuerte que la que tenía hasta ahora. No sé hasta qué punto le importa tanto su relación con Estados Unidos como la que ha conseguido ganar después de esta victoria diplomática. Felipe. Si me permite, Xavier, Felipe Sagún. Hay tres puntos fundamentales en todas las resoluciones de la ONU. El cuarto era los rehenes, pero eso se resolvió, afortunadamente, que era la retirada inmediata e incondicional. El segundo era el restablecimiento de la legitimidad en Kuwait del gobierno anterior. Y el tercero, que es el más conflictivo y el más polémico, la estabilidad y seguridad en la región. Todos los elementos que acabamos de escuchar al portavoz soviético tienen que ver, y son muy incompletos en muchos datos, sobre todo plazos, mecanismos, equipos que se pueden llevar, conclusión de esa retirada, etc. Pero es que no se dice absolutamente nada del segundo y del tercero. El tercero naturalmente está relacionado con la forma en que se haga esa retirada y hasta donde sea, etc. Pero el segundo, que es la legitimidad anterior en Kuwait, no se dice ni una sola palabra, y sí, en cambio, en el mensaje del 15 de febrero del Consejo Supremo de la Revolución iraquí, se ponía como condición que no volviese la familia Saba. ¿No os ha sorprendido a los corresponsales que estabais oyendo esos mensajes todas estas lagunas? No, porque desde hace varios días los soviéticos están insistiendo en la legitimidad del gobierno de Kuwait, en restaurar su soberanía completamente. Incluso ayer el propio exministro Shevardnadze insistió en este tema, en que últimamente se estaba dando mucha importancia a las matanzas que había en Irak, pero nadie se acordaba ya de la gente de Kuwait que había sido sacada de su país a la fuerza y que incluso ahora estaban torturándola y maltratándola, incluso fusilándola, ¿no? Entonces, el propio ministro de Asuntos Exteriores actual, Biesmiernik, en su declaración ante el Congreso de los Diputados, ante
el Soviet Supremo anteayer, el martes, perdón, insistió en la necesidad de recordar a Kuwait y que había que restaurar la plena legitimidad de Kuwait. Yo creo que en el pensamiento de los dirigentes soviéticos está muy presente que lo importante ahora es la estabilidad en la zona, y ello pasa sin duda alguna para que en Kuwait haya de nuevo el gobierno restablecido legalmente. Por último, y como curiosidad, cuando el señor Iñatenko Xavier empezó a autoaplaudir, por decirlo así, primero, ¿hubo un aplauso general en esa sala de prensa? Yo creo que ha costado un poco porque se ha producido un silencio sepulcral en el momento en que Ignatienko ha entrado en la sala de prensa, y cuando ha acabado de explicar la propuesta concreta con los 8 puntos, yo creo que sí, que la mayoría de corresponsales se han relajado y han empezado a aplaudir, sí. Muchas gracias, Xavier. Un momentito, por favor. Ese teléfono es para Felipe. Y hay alguna cosa más de Washington, Juan Antonio, pero es un complemento de lo que contábamos antes. Ciertamente, se confirma que el portavoz del señor Bush, el señor Fitzwater, estaba viéndolo por televisión. Salió corriendo, también esta vez salió corriendo, igual que la otra vez, en dirección al despacho Oval, que es el despacho oficial del presidente de los Estados Unidos, diciendo nothing, nada. Y después, inmediatamente, empezaron a llegar gentes, en fin, de lo que podríamos considerar el gabinete, sino de guerra, o el gabinete de crisis del presidente Bush. 25 minutos después de hablar el señor Iñatenko, el secretario de Estado James Baker llegó a la Casa Blanca y está en este momento reunido con el presidente Bush. Supongo que también estarán reunidos los otros miembros del Consejo de Seguridad del gobierno norteamericano, de manera que quizá estén estudiando y sea eso una de las razones por las cuales existe el silencio absoluto, al menos en estos momentos, salvo la declaración del Pentágono. Lo que sí que empiezan a llegar son análisis comparando lo que quieren los Estados Unidos y lo que se ha acordado en el Kremlin hoy. Aquí hay un análisis que llega de Washington, Juan Antonio, y que te paso en el sentido, dicen que una de las cosas que contradicen las dos posiciones, por ejemplo, cuando se habla de la retirada de Kuwait al segundo día, es decir, después del cese de hostilidad, un día después del cese de hostilidades, Bush siempre ha querido lo que decías tú antes, es una retirada masiva, inmediata de las fuerzas iraquíes. Otro punto, la venta de equipo militar a Irak, que está prevista en la resolución 661 del Consejo de Seguridad. Y lo último, que no sé, en el plan soviético, aunque nos ha dicho si ya que se entendía que eso era así, no se contempla la restauración del gobierno de Kuwait. Sí, además, si me permites, con respecto a lo que se ha filtrado del plan de Gorbachev, lo que ha aparecido publicado esta mañana en el diario The Times de Londres, hay dos silencios bastante significativos. El primero, el que hace referencia a la intención de Moscú de urgir a la comunidad internacional a tratar del problema árabe-israelí y en concreto del problema palestino. De eso, por supuesto, no hay ninguna mención en estos puntos, y recuérdese que era una de las prioridades de Saddam Hussein, de vincular el problema. El discurso de esta tarde está lleno de los... Sí, efectivamente. Él incluso dijo... el 2 de agosto no vino del cielo, no vino de la nada. El 2 de agosto vino después de 40 años de que los palestinos sufrieran enormemente, etcétera. Entonces, no hay ninguna referencia. También es verdad, como recordábamos hace un rato, que Ignatienko ya ha advertido que hay muchos puntos que quedan todavía por negociar. Pero es significativo que uno de los temas que Saddam Hussein consideraba como prioritarios, que es linkage, la vinculación... ni conferencias sobre Oriente Medio, ni... No hay ninguna referencia a eso. Cierto, y luego, la segunda ausencia, con respecto al plan de Gorbachev filtrado por el Times, es sobre el embargo de armas que tú señalabas. En ese plan decía, Moscú no promete levantar el embargo de armas, es decir, dejaba más o menos entender que Moscú se mantendría en el embargo internacional de la venta de armas a Irak. Tampoco hay ninguna referencia a esto, por lo menos en los 8 puntos que Ignatienko ha hecho públicos. 1:34, 12:34 Canarias. Este es el diario de la guerra, que en el día 37, porque estamos ya en el día 37 de la guerra, está hablando, sin embargo, de la posibilidad de la paz, porque Irak ha aceptado el plan soviético de 8 puntos, entre los cuales el primero y el más importante, sin duda, probablemente, para cualquier analista, es que Irak acepta retirarse total
incondicionalmente de Kuwait. Son las 7:35 en Washington en estos momentos. No ha habido todavía reacción oficial. Supongo que para los Estados Unidos el tiempo juega a favor en este caso, porque ellos tienen todavía mucha tarde y mucha noche por delante, sobre todo mucha tarde y mucha noche de lo que llaman prime time, de tiempo de primera magnitud en televisión para hacer una declaración. Están reunidos, sabemos que por lo menos el secretario de Estado se encuentra allí también. Y yo quisiera hacerte una pregunta final, querido Juan Antonio. Ambos, como Felipe, que ha tenido que salir un momento, pues llevamos algún tiempo en este negocio y naturalmente pues tenemos, supongo yo, que la experiencia y el entrenamiento como para tratar de ver qué hay o qué puede haber entre una declaración y demás. Pero la pregunta es esta, olvidándonos de todas esas consideraciones, en esta madrugada del día 37 de la guerra, cuando lo que se esperaba era precisamente lo contrario, es decir, que podía haber empezado la ofensiva terrestre,